El Air Force One ya ha aterrizado en Corea del Sur. Un Donald Trump que se dispone a cerrar un acuerdo comercial histórico entre Estados Unidos y China. El presidente estadounidense con ese gesto de victoria, garantizando el compromiso de los Estados Unidos con la seguridad global, imponiendo el peso de los aranceles para lograr un equilibrio no solo con Estados Unidos, sino también con el mundo. El principal desafío es China, la segunda potencia económica mundial, los problemas con el fentanilo y la situación de las tierras raras. Dos aspectos que espera Donald Trump abordar a partir de las próximas horas en Jeonju, en esta ciudad surcoreana, donde ya ha sido recibido, como pueden ver, en el aeropuerto por las autoridades, por el presidente Lee Jae-myung. Mientras tanto, un Donald Trump que asegura que los aranceles serán una carta negociadora, y un Donald Trump que se muestra muy optimista de cara a lograr un acuerdo con China. Dice que será excelente para ambos. Es miércoles 29 de octubre y el día viene con muchas noticias. Un presidente, Donald Trump, que ha dicho a los periodistas a bordo del Air Force One poco antes de aterrizar en Jeonju, en Corea del Sur, que espera reducir los aranceles con China. Recuerden que una vez que se venza esa tregua arancelaria se impondrían aranceles de triple dígito. Lo cierto es que parece que nada de eso ocurrirá, porque dice que Donald Trump va a cerrar importantes acuerdos con China, arrancando el compromiso de Pekín de reducir el tráfico de fentanilo. Eso será uno de los aspectos capitales en su reunión con Xi Jinping en la mañana en Corea del Sur. Un Donald Trump que prevé que esa cooperación con el tema de las drogas sea muy importante. Donald Trump que confirmaba que China va a colaborar en el aspecto del fentanilo y que también van a abarcar muchos temas como el de las tierras raras. Dice que le va muy bien en este aspecto. Or do you anticipate being willing to lower the fentanyl-related tariffs? Yes, I expect to be lowering that, because I believe that they're going to help us with the fentanyl situation. They're going to be doing what they can do. And on the rare earth perps, sir, do you need to see more than just a one-year delay? Is that sufficient to make other concessions? I don't know. We haven't talked about the timing yet, but we're going to work out something. We're doing very well with rare earth, as you know, and we're, I think, going to make a big step with fentanyl. The thing with fentanyl, the border is now so tight, it's much tougher for them. Un Donald Trump que también confirmaba que en esa reunión, que insistimos, hoy se va a reunir con el presidente surcoreano, pero el aspecto más importante va a ser esa reunión que se va a producir en menos de 24 horas con Xi Jinping en los márgenes de esta cumbre APEC que se celebra el viernes y el sábado. Y el presidente Donald Trump, que también ha confirmado dos aspectos fundamentales, tierras raras y fentanilo, también asegura que Taiwán es posible que no se mencione en esa reunión con Xi Jinping, siempre y cuando existe, dice Donald Trump, la posibilidad de que el presidente chino pueda plantear el tema. Un Donald Trump que reconocía ante los periodistas a bordo del avión presidencial que no cree que hablen de este aspecto y que se centra, recordemos, en el sector tecnológico de Taiwán, destacando los planes del mayor fabricante de chips del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, para construir una importante planta en Arizona, un aspecto que parece que va a evitar para seguir avanzando en esas negociaciones comerciales con el presidente chino Xi Jinping. El presidente estadounidense que vuelve a relanzar esa retórica de los aranceles que son buenos para los Estados Unidos, y asegurando que su país está haciendo el mejor lugar de la tierra para los negocios. Dice que cuando vengan a Estados Unidos van a recibir un servicio como nunca antes han visto. The administration has rejected the old model of incompetent government that punished success and rewarded failure and made building anything almost impossible. When you come into our country, and many of you are doing that, but when you come into America, you're going to get service like you've never seen before. Quick permits,
And we want safety, we want great environmental, we want everything good, but it's going to go quickly. We're rewarding those who build and create and hire and invest in the USA, and we're making America the best place on earth to do business. Un Donald Trump que defiende que desde su llegada al poder en enero se han reducido la inflación, se ha reducido la brecha comercial con muchos países que durante décadas decía y que en este caso se incrementó bajo la administración Powell, se ha reducido esa brecha comercial. Y mientras tanto asegurando que ahora el mundo es un lugar más próspero para todos siempre y cuando Estados Unidos sea un lugar próspero. Se refería así al eje Asia-Pacífico. When America thrives, our partners thrive, and our alliances thrive with all of the countries. The Indo-Pacific thrives, and that's good for all of us, and the entire world becomes safer and wealthy and greater than ever before. We get along with a lot of countries. We solved a lot of wars and a lot of problems, and that's all good for all of us. The extraordinary American turnaround that I've just described has been achieved not by just continuing business as usual back in Washington. Y el presidente Donald Trump, que también dejaba importantes cuestiones a bordo del Air Force One, asegurando que en algún momento Estados Unidos se involucrará con Corea del Norte, destacando que la relación que forjó con el líder norcoreano Kim Jong-un siempre tuvo una gran relación. Un Donald Trump que se refería a Kim como un hombre con el que se ha entendido muy bien, con el que se ha reunido y ha hablado en numerosas ocasiones, y dice que en algún momento, en un futuro no muy lejano, nos reuniremos con Corea del Norte, aunque eso sí, de momento no confirma si será en esta cumbre de la APEC. Y el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, que ha declarado que el alto el fuego en Gaza no se mantiene a pesar de la reanudación de la violencia y los ataques aéreos israelíes sobre la ciudad de Gaza. Asegura J.D. Vance que eso no significa que no vaya a haber pequeñas escaramuzas aquí y allá. Un J.D. Vance que quería quitar hierro al asunto, señalando además que un soldado israelí había sido atacado por Hamas u otro grupo en Gaza, y añadía que espera una respuesta de Israel, pero eso sí, mostraba su confianza en que la paz, ese plan de 20 puntos de paz del presidente Trump, se mantengan a pesar de todo ello. Recordemos, Benjamin Netanyahu ordenó ataques contundentes en Gaza el martes por la mañana tras las presuntas violaciones de alto el fuego por parte de Hamas, incluyendo ataques contra las fuerzas de defensa de Israel en Rafah y las demoras en la devolución de los restos de rehenes. Hamas, que ha negado su implicación en ese tiroteo de Rafah, y ha reafirmado su compromiso con el acuerdo de alto el fuego. Y desde Turquía, críticas muy importantes del director de la presidencia, de Burhanettin Duran. Ha criticado esos recientes ataques de Israel en la Franja de Gaza, calificando a Israel de amenaza para la paz y para la estabilidad global. Es esa decisión del Parlamento israelí de anexar Cisjordania y el posterior ataque de Gaza. Dice Ankara que eso demuestra que la administración israelí no tiene una agenda de paz, sino que pretende continuar su ocupación y genocidio. La condena más contundente por parte de Ankara sobre las acciones de Tel Aviv. El funcionario que también ha destacado que Turquía seguirá apoyando a los oprimidos y defendiendo la causa palestina. Y sobre esta cuestión también hablaba Donald Trump, asegurando que nada va a poner en peligro el alto el fuego entre Israel y Hamas. Un Donald Trump que en el Air Force One decía que deben entender que Hamas representa una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio y tienen que comportarse. Dice que son un grupo algo violento, pero dijeron que se portarían bien, y si se portan bien serán felices, y si no serán eliminados. Eso es algo que decía Donald Trump, ellos saben perfectamente. Dice Donald Trump que, según tiene entendido, eliminaron a un soldado israelí y por ello Israel contraatacó, y además se defiende que deberían contraatacar. Dice Donald Trump que cuando eso sucede debería haber una respuesta. Y la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, ha dicho que el genocidio en Gaza no terminará mientras Israel mantenga sus tropas en el terreno. Además, culpa a los Estados miembros de la ONU de no detener las acciones continuas de Israel. La relatora ante la ONU, que asegura que
no era sorprendente que Israel reanudara los ataques contra Gaza a pesar de ese alto el fuego de Estados Unidos, y acusa además a los gobiernos de ignorar las resoluciones internacionales. Recordaba además que la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos y ordenó la retirada de las tropas, así como el desmantelamiento de los asentamientos y el libre acceso humanitario. Albanese, que se refería al teatro del absurdo, a la situación en la zona, y aseguraba que se sentía avergonzada como ser humano, añadiendo que tanto Gaza como Cisjordania seguirán sufriendo violencia mientras Israel controle la tierra palestina. Además de la situación en Oriente Medio, hay más focos informativos, en este caso relacionados con el presidente estadounidense Donald Trump, que eso sí ha reconocido que la Constitución impide buscar un tercer mandato. Un Donald Trump que ha reconocido que no puede ser presidente por tercer mandato. Un Donald Trump que antes de llegar a Corea del Sur aseguraba que es algo muy interesante, que tiene, dice, las mejores cifras que cualquier presidente en muchos años para reanudar o para renovar esa presidencia, y diría que si lo leen, dice, queda bastante claro que no le permiten presentarse. Aseguraba Donald Trump que es una lástima porque, eso sí, también recuerda que tienen a mucha gente estupenda, aunque no hacía alusión a esa candidatura formada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, así como el vicepresidente J.D. Vance. Precisamente el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmaba que el ejército de su país ha lanzado 3 ataques contra 4 embarcaciones que navegaban por el Pacífico y acababan con la vida de 14 personas. Pete Hegseth, que ha tachado de terroristas a estas embarcaciones atacadas en esas operaciones extrajudiciales. Hay un superviviente en cuyo rescate se ha implicado México. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmaba que la Marina mexicana rescató a esa persona a unos 800 kilómetros de la costa de Acapulco y rechazaba de pleno la ofensiva de Estados Unidos. Nos lo informó el secretario de Marina, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. Es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, pues por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona. Es importante, yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina y con el secretario de Relaciones Exteriores, pues que estos temas se vean en una mesa, ¿no? Porque, como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que pues nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado que una delegación de su país y de Europa se va a reunir a finales de esta semana para discutir los detalles de un marco de alto el fuego. Dice que sus asesores se van a reunir en los próximos días y han acordado hacerlo el viernes o el sábado. Se va a discutir detalles de este plan. Un Zelensky que asegura que tras tener una reunión con el ministro de Exteriores neerlandés, con David Van Bell, aseguraba que este no es un plan para poner fin a la guerra. Recordemos, el presidente ucraniano que enfatizaba que no es un plan para poner fin a la guerra, aunque en los próximos 10 días se podría tener un acuerdo bien atado. Y el canciller ruso Sergei Lavrov, que también en este caso respondía a esas acusaciones del famoso misil Burevestnik, donde aseguraba sentirse sorprendido por el revuelo que ha tenido. Un canciller ruso, Sergei Lavrov, que justificaba el uso de este misil y aseguraba que sus fines no son para declarar la guerra a ningún país. Если какие-то отклики по дипломатическим каналам на испытания российской крылатой ракеты с ядерно-энергетической установкой «Буревестник»? По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах, как-то все притихли.
Un Lavrov que en las últimas horas acusaba a Europa de apoyar actos terroristas, concretamente a Polonia, que defendía el derecho de Ucrania a defenderse y a la utilización de armas de alto alcance. También Donald Trump, que ha dejado algo de misterio en torno a ese posible envío de misiles Tomahawk, un asunto al que se refería el canciller ruso, Sergei Lavrov, que aseguraba que está muy sorprendido con el reciente cambio de opinión del presidente estadounidense. Да, но насчет изменений позиции, да, конечно, удивительно было, что вдруг президент Трамп опять ушел на позиции, которые, казалось бы, давно уже отработаны и которые отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима Зеленского получить паузу для того, чтобы вновь накачать оружием киевскую структуру, как она называется там у них, офис президента, вооруженные силы Украины и все прочие составные части киевского режима. И президент Трамп после Аляски неоднократно, и до Аляски, кстати сказать, говорил, что нужен долгосрочный, устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha reafirmado el compromiso de utilizar la liquidez de los activos rusos congelados en Europa para apoyar a Ucrania en su conflicto actual, destacaba que su propuesta es sólida, aunque existen algunas incertidumbres técnicas que aún deben ser abordadas por los líderes de la Unión Europea. Desde Suecia, en el Consejo Nórdico, von der Leyen, que señalaba que los servicios de la Comisión están evaluando cómo utilizar estos activos inmovilizados. We're looking at the cash balances. The proposal is to take these cash balances to give a loan to Ukraine that Ukraine has to pay back if Russia pays reparations. And therefore, it's legally a sound proposal, not trivial, but a sound proposal. Now the European Council asked for potential options to technical questions that we have there, so we will come with that. But the basic message is very clear towards Russia. We're in for the long haul. We are ready to cover the financing needs of Ukraine, so that we are standing by Ukraine for as long as it takes. Y Bielorrusia pondrá en servicio de combate el sistema de misiles Oresnik de fabricación rusa en diciembre. Lo anunciaba la secretaria de prensa presidencial. Explicaba que este proceso de creación de las condiciones para el despliegue del Oresnik en la República Bielorrusa está llegando a su fin, asegurando que ya no hay debate sobre su despliegue. A principios de este año, el presidente Lukashenko anunciaba el despliegue del misil balístico de alcance intermedio en su país tras un acuerdo con Moscú. Vladimir Putin elogiaba este sistema asegurando que había entrado en producción en serie y lo describía como de vanguardia. En noviembre del pasado año Rusia ya había entrado en producción y lo describía como de vanguardia. Recordemos el primer uso operativo, un Lukashenko que también además rechazaba las críticas europeas de la violación del espacio aéreo por presuntos drones rusos, ya que según él estos aviones no tripulados eran ucranianos. Мы каждый день готовимся к войне, чтобы ее не было. В то же время, если Польша и Прибалтика хотят с нами сотрудничать, по-человечески, не потому что 3 шары залетело или беспилотники, как оказались украинские, о которых мы предупредили поляков, мы не смогли их все уничтожить. Мало времени было. Ну и это всегда сложно. Мы им сообщили, они ударили по своим домам, своей ракетой. Сначала обвинили нас и Россию, а потом, когда, спасибо им американцам, сказали, что нет, это, видимо, не российская ракета. Y el presidente de Jamaica, Andrew Holness, ha asegurado que por el momento no ha habido informes confirmados, balance oficial de muertos después de que el huracán Melissa tocara tierra ayer por la mañana. Eso sí, asegura que todavía es demasiado pronto para afirmar que no se han producido fallecimientos. Recordemos, 3 personas perdieron la vida en accidentes ocurridos durante los preparativos para este huracán antes de que impactara en la isla. La situación actual, decía el presidente, indica que los daños dentro del corredor del impacto han sido significativos. Señalaba el presidente jamaicano que al menos 2 o 3 hospitales han sufrido graves daños. En las zonas afectadas se han visto deslizamientos de tierra y ríos que retoman sus cursos originales
originales y destruyen propiedades a lo largo de las orillas, además de la pérdida de los techos de vivienda. Andrew Holness, que señala que su gobierno ha declarado al país en zona de desastre y ha renovado una orden para buscar prevenir la especulación de precios ante esta devastadora situación. La prioridad del gobierno, señala, siempre es la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Recordemos, el huracán Melissa ya ha atravesado la isla con vientos cercanos a los 300 km por hora. Y abrimos página económica. El actual cierre de gobierno ha entrado en su quinta semana sin visos de un acuerdo entre el Senado estadounidense, que ha vuelto a tumbar por 13ª vez una resolución temporal para financiar agencias y programas gubernamentales hasta el 21 de noviembre. Y esa incertidumbre en Estados Unidos va en aumento y se está traduciendo en posibles atrasos y cancelaciones de vuelos a medida que avanza el cierre de gobierno federal, y coincidiendo con la que es la primera vez que los controladores aéreos no han recibido su nómina, debido a muchos trabajadores que están haciendo turnos de 10 horas y hasta 6 días a la semana, a pesar de que no pueden recibir sus salarios hasta que se solucione el bloqueo legislativo en el Senado. En lo que sí ha habido un acuerdo en el Senado estadounidense es votar a favor de revocar los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a Brasil. 5 republicanos se sumaban a los demócratas para apoyar esta medida y ha sido respaldada con 52 votos a favor y 48 en contra. Un desafío bipartidista a la agenda comercial del presidente. Entre los senadores republicanos ha habido ese apoyo. También Mitch McConnell, que respaldaban esta derogación. Recordemos, Trump había condicionado los aranceles del 50% al procesamiento en Brasil del expresidente Jair Bolsonaro por un presunto intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. Y OpenAI ha llegado a un acuerdo con Microsoft para reestructurar su estructura de propiedad, una medida que elimina las restricciones de su estatus original como organización sin fines de lucro y que le permite captar más inversión como empresa con fines de lucro. Microsoft, que sigue siendo el mayor inversor externo, participación del 27% valorada en unos 135.000 millones de dólares. Este acuerdo que ha elevado el valor de mercado de Microsoft por encima de los 4 billones de dólares. Un paso más hacia una futura salida a bolsa de OpenAI, que anunciaba que ha completado esa reestructuración, y un acuerdo con Microsoft que abarca planes de lograr una inteligencia artificial general, un sistema de inteligencia artificial que supera las capacidades del cerebro humano y que, según los expertos, podría llegar en la próxima década. En el ámbito empresarial también es a destacar Wall Street, que cerró al alza con sus 3 principales índices, prolongando nuevos máximos históricos, un repunte que se concentraba en la inteligencia artificial y en la tecnología, en las grandes capitalizadas, después de que los desarrollos corporativos hayan reanudado las expectativas de crecimiento. Microsoft, que se convierte en una compañía de 4 billones de capitalización después de subir ayer ese 2% con ese acuerdo histórico con OpenAI, o Nvidia, que rebotaba más de un 6% después de anunciar una inversión estratégica de 1.000 millones de dólares en Nokia, que fortalece la demanda de chips y equipos de red. Al margen de la tecnología, también hubo ganancias muy importantes para UPS, rebote del 8% tras publicar unas cuentas mejores de lo esperado, o United Health, que finalmente se desinflaba y dejaba ganancias del 1,6% después de mejorar sus perspectivas de ganancias para 2025. Amazon, que confirmó alrededor de 14.000 despidos corporativos, pero eso sí, no descarrilaban sus avances. La compañía, que sumó un 1,4% al cierre. En la agenda de este miércoles, más allá del dato del PIB del tercer trimestre en España, la atención de los inversores se va a centrar en los resultados empresariales. En Europa se esperan las cuentas de Adidas, Airbus o Deutsche Bank. En Estados Unidos será turno para los gigantes Alphabet, Meta o Microsoft, entre otros. También se van a cotizar los resultados de Visa y Booking, que registraron un crecimiento de sus ingresos a doble dígito entre los meses de julio y septiembre, o Mondelez, que registró un crecimiento más modesto de sus ventas y sus títulos sufren descensos en el mercado After Hours.
Y por cierto que la Reserva Federal hoy es la verdadera cita del día, donde estarán pendientes todos los focos. Se espera ampliamente que el Banco Central estadounidense aplique el segundo recorte de tipos este año, 25 puntos básicos, que sitúe las tasas de interés en el rango de entre el 3,75 y el 4%. Mientras tanto, el gobierno estadounidense que continúa afectando a la publicación de datos económicos y que ha seguido, en este caso, dejando sin herramientas para evaluar la situación del mercado laboral a Jerome Powell. Algunos miembros de la FED han mostrado su preocupación por el hecho de que el enfriamiento del mercado laboral represente un riesgo mayor para la economía que la inflación. Donald Trump, que indicaba que podría decidir quién presidirá la FED a finales de año, un Donald Trump que, eso sí, recordaba que la economía está yendo bien a pesar de Jerome Powell. We've lifted over 600,000 Americans off food stamps. Wages for workers are rising at the fastest pace in more than 60 years. And meanwhile, energy prices are down, gasoline prices are down, grocery prices are down, mortgage rates are down, despite the fact that we have an incompetent head of the Fed. He's incompetent. I call him Jerome Too Late. He's always too late. Jerome Too Late Powell. But he's out of there in another couple of months. We'll be very happy. Que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, también confirmaba que ya tienen a los 5 candidatos para reemplazar a Powell el próximo año. Scott Bessent, you're doing a great job, Secretary of Treasury. Thank you, Scott. Thank you, Scott. Great. How good is he on television? You know, he soothes the markets. I don't soothe the market. I sometimes disturb the markets. He soothes the market. He goes, I said, Scott, go in and clean it all up for me, Scott. And he goes in, bop, 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 bop. And he's really terrific. He's done a great job. And I'm thinking about him for the Fed. See, now the camera's going, breaking news, but he won't take the job. He likes being Treasury. So we're not thinking about him really, oh yeah. But we're very proud of the job. 7 y 25 minutos. Antes de hacer una pequeña pausa, vamos a recordar, el presidente Donald Trump ya está en Corea del Sur, llegaba a bordo del Air Force One, aterrizaba en el aeropuerto de Jeonju, esta ciudad que va a ser la elegida para albergar esa cumbre APEC, esta conferencia de cooperación, el Foro Económico Asia-Pacífico, en el que se van a reunir los países más importantes de la región, del continente, y donde Donald Trump continúa con su visita oficial. En este momento está la delegación estadounidense y la delegación surcoreana, encabezada por el presidente surcoreano Moon, además de, se puede ver en pantalla, al secretario del Tesoro Scott Bessent y a Donald Trump. Lo escuchamos. And so against this backdrop, Korean companies will continue to invest in the U.S. and we will continue to support your endeavor in revitalizing your manufacturing sectors, and shipbuilding sector cooperation will also continue because this will benefit the Korean economy as well, and it will benefit the U.S. economy. And all these efforts will further advance and strengthen our bilateral alliance and relations. We have 50 million people in Korea, and along with our Korean people, once again, I welcome you to the Republic of Korea, and I hope that we will continue to work together for better Korea, for better U.S., and also for better bilateral alliance. Welcome once again. Thank you very much. Well, I'd like to thank you very much, and I want to thank all of your people, many of whom I know, and we've been dealing. They're very tough negotiators, and that's the way it should be. And I will say that we're working together. There's a great love between our communities, between our people, between leadership, and we're all friends. I know you showed me a picture from a long time ago of you and I, and you're looking better now than you did then. That was quite a while ago, so you're doing something well. But I will say this, that the Korean Peninsula, and I know you are officially at war, but we will see what we can do to get that all straightened out. We've been very lucky. I've been very fortunate to be able to solve a lot of problems in the world. I didn't even know there were so many problems. There were countries that nobody knew that they were even fighting, and yet they were killing millions and millions of people. And we got them, with the exception of one, which I think we're going to get straightened out, Russia, Ukraine. But we got them all done, all finished. And you know that I'll be working on this very hard with you, with your team, with a lot of other people, see if we can do something that makes sense.
I know Kim Jong-un very well. We get along very well. We really weren't able to work out timing. We have President Xi is coming tomorrow, and that was something that obviously is very important to the world, to all of us. You'll be watching very carefully. We're meeting right here, and we're all looking forward to that. I think it's going to work out very, very well for everybody, and I look forward to seeing him. And that was our focus really for this visit. But we'll have other visits, and we'll work very hard with Kim Jong-un and with everybody on getting things straightened out, because that makes sense. You know, I have a couple of phrases that I like. One of them is common sense. It's common sense that should work out, and I feel certain that it will. It may take a little time. You have to have a little patience, but I feel absolutely certain that it will. In the meantime, what you've done is amazing. What you've, first of all, the welcome and the beautiful honor you bestowed on me as the only American president. That's really a great tribute to our country. Not to me, it's a great tribute to our country, but I had it focused toward you as opposed to against you, which some people did. What you've done and what you've created, what you've done in really a very short period of time, relatively speaking, is amazing. It's really amazing. And you're working with us now on shipbuilding because you become a master of shipbuilding. You know, during World War II, we were the biggest. We were number one by far, the United States. And then through a series of very bad decisions or lack of caring, we really didn't make ships very much anymore. We made other things. Bueno, pues las cosas del directo, esta señal del presidente Trump con la delegación surcoreana, donde se espera que saquen importantes acuerdos comerciales, al igual que ya ocurriera con Japón, donde se espera que Donald Trump pues, continúe ratificando lo que ya hizo apenas unas horas en Japón. Ahora parece que sí que lo tenemos. Donald Trump que sigue defendiendo la necesidad de seguir invirtiendo empresas surcoreanas en Estados Unidos. Yesterday I was in Japan and $10 billion on building car plants, numerous car plants throughout the country with American workers, largely American workers. And we have many, many of them opening. So we have a lot of industry coming back. ¿Algún problema para conseguir transmitir esa imagen? Estamos hablando de miles de kilómetros, lejano oriente, Corea del Sur. Nosotros se lo estamos mostrando en riguroso directo, 7:31 minutos. Momento para una pequeña pausa en Business Connection.